Y sí, tenemos que decir, voy a saludar a mis compañeros, gracias por el apoyo, por la gente que está a esta hora sintonizando en un día muy caliente, Se escapó el dólar por enésima vez en la República Argentina, como una especie de día de la marmota, estamos todos viendo la cotización del billete norteamericano, que en realidad es cultural. No, el que se destruyó y paulatinamente es el peso, es nuestra moneda, como te lo venimos contando. Esto, dólar blue a 420 pesos, 421, 422, de 408 que había estado, que había cerrado en el día de ayer, a 400 estaba antes de ayer, aumentó 20 pesos en 2 días. Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Pablo? La suba diaria más importante, más alta en los 258 días de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. En Rosario, 425 pesos. ¿Qué está pasando, Pablo? Se retiró la oferta, un poco lo contabas vos. Todos compran, nadie vende, no hay precio. Veremos qué pasa mañana. Bueno, ¿cómo le va a Paula Rossi? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Bueno, lo tuviste al ministro de Economía, Sergio Massa, reunido con Rolando Figueroa y con Bereltilnec, que son los ganadores del fin de semana en las elecciones, con agenda política. Hay que ver, bueno, qué se viene ahora tras este día muy agitado en el plano económico. Va a estar Rolando Figueroa en un rato. Va a estar Vamos aquí. a preguntarle qué le dijo, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unos días lo teníamos como candidato al diputado Rolando Figueroa? Bueno, ya es el gobernador electo de Neuquén. Va a estar en un ratito aquí. Creo que estuvo, me parece, estuvo con Massa. Sí, claro. Estuvo con Massa. Eso me estaba diciendo. Sí, bueno, claro. O sea que nos va a poder decir de primera mano. ¿Qué le dijo? Si nos quiere contar, a ver qué se pensaba. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Dame tu primera lectura conceptual y cortita de esta corrida que hemos tenido hoy. Fracaso rotundo de Massa, nuevamente. Esto termina de demostrar que la gestión de Massa de estos 10 meses, inflación anualizada 150%, interanual 104%, el pico... Sí, pero perdón, pero ¿por qué en un día, por qué hoy y no ayer? Bueno, ese es el... A ver, la realidad es que cuando uno habla de 20 pesos es un 5%. El tema es que la nominalidad en Argentina se está espiralizando, como se está espiralizando la inflación. Claro. No parecería ser tanto cuando uno ve que el Tesoro paga 10% mensual de tasa. Exactamente. Bueno, otro dato, atención, estoy cargado de datos. El Banco Central evalúa aumentar la tasa de interés mañana. Pablo... No el jueves. Mañana. Estarían evaluando en el Banco Central aumentar la tasa mañana. La pregunta es, a esta altura de la inflación, ¿la tasa puede hacer algo? No, de ninguna manera. Mira, te traje un gráfico, que no sé si lo van a pasar o no, pero cuando uno ve el recorrido, hoy viene ganando la inflación. O sea, el ahorrista viene perdiendo nuevamente. La tasa de interés, por más que es altísima, sigue siendo, digamos, va detrás de la inflación. Con lo cual probablemente mañana veamos nuevamente, ese es el tipo de cambio teórico que cuando la cantidad de pesos que uno ve en la economía, bueno, el dólar debería valer 485 pesos, vale 420. Ahí está. Quedan 60 pesos de recorrido. Pero volviendo al otro tema, sí. El dólar en esas tres variables... ¿Cuál es la placa? ¿Cuál es la placa, el nombre de la placa que querías vos? Es el de la evolución, se lo pasé al de producción. Sí. Son tres gráficos. Tenemos tres. ¿Ajustado por inflación? Pará que lo reviso, pero no me acuerdo el título exacto. Bueno, pero el punto es... el de la tasa, inflación y dólar. Claro, ese es el título. Tasa, inflación y dólar. A ver, deben ser las variables a tener en cuenta. Dólar, acaba de decir Alfredo Romano, dólar que debería estar, según el cálculo de inflación, a 480. 485 pesos cuando uno ve la cantidad de pesos que ha emitido este gobierno, que es descomunal, que son más de 26 puntos del Producto Bruto en 3 años y medio, y que cuando uno ve lo que va a suceder para adelante, no hay ningún ancla. Porque el dólar soja 3 lo único que hace es largar pesos a la calle, y por eso también en parte uno ve la aceleración de los dólares financieros y paralelos. A ver, inflación versus tipo de cambio. Ahí está. Ahí ¿ves? está. Cuando vas al azul... Pero explica bien, porque generalmente esto es complicado para la televisión. Por eso quiero explicar. ¿La celeste qué es? La celeste es el dólar, digamos, es el tipo de cambio, es el que viene más atrasado de todos. Bien. El del medio es la tasa de interés. Por eso creo, como bien mencionabas vos,
que el Banco Central, frente a un escenario de 3, 4 meses por delante, elecciones, va a seguir subiendo la tasa de interés porque además el Fondo Monetario le pide tasa de interés real positiva. Y si uno ve esa evolución, la tasa de interés es negativa todavía. La inflación le está ganando a la tasa de interés, que es la azul de arriba. Pero ya hemos tenido en la historia cercana, hemos tenido casos, por más que, por ejemplo, el Banco Central en tiempo de Macri, por más que aumentaba la tasa, había un punto en donde ya los agentes económicos no respondían a la tasa. Cuando tenés un repudio al peso, cuando tenés circulación de la moneda, circulación del dinero como en este momento, ¿el Banco Central tiene política monetaria para contrarrestar? Mirá, es una mala praxis tan grande como esta mesa, que es bastante grande, no nos están viendo. El tema es que se sigue repitiendo, porque vos tenés, la tasa de interés puede ser útil siempre y cuando vos en materia fiscal seas mucho más consistente que lo que está haciendo ahora, que la sequía te va a llevar a un déficit fiscal primario de 3 puntos del PBI, no 1,9. Va a ser más. Bien. Un punto más. Bien, Javi, ¿me querías aportar algo? Además, lo que hay que ver, Pablo, es cómo impacta en la inflación esta suba del dólar. Porque recordemos algo, primero, el 7,7% de marzo, que ya quedó en el pasado, que ya es una foto vieja, se dio con el dólar planchado. ¿Qué va a pasar en abril, que ya tenemos un 7,3% de inflación en la primera quincena respecto a la primera quincena de marzo, donde los alimentos aumentaron 9,5%, el huevo 29%, esto lo midió Ecolatina, Pablo, las frutas 16%, el arroz 11%. ¿Qué va a pasar si se dispara el dólar en la inflación y en el índice de abril? Bueno, podría llegar a niveles inimaginables, o no tanto, quizá. ¿Me dejás? Voy con Sofía Diamante, vamos al Yao Yao, vamos a Bariloche, qué hermoso lugar allí. Se está desarrollando este foro de Bariloche, foro del Yao Yao lo llaman, que se hace todos los años. Se preguntaban, el año pasado me recuerdan que estuvo Martín Guzmán. Este año lo invitaron al presidente, pero no ha dicho si va a concurrir o no. ¿Qué se dice allí, Sofía? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Pablo? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, el presidente Alberto Fernández sí fue invitado. Se cree que mañana cerraría el foro, pero cuando uno habla con el entorno del presidente no está confirmada su visita, así que creemos que no va a venir. Sí fueron invitados también Sergio Massa y Guado de Pedro, ambos ministros, no respondieron, es lo que dicen acá en la organización. Cuando se les pregunta a ellos, dicen, nadie me invitó a mí. Por lo pronto, entonces, los únicos que vinieron al foro Yao Yao son todos opositores. Ayer tuvimos a Patricia Bullrich, hoy al mediodía estuvo Javier Milei, ahora llegan Gerardo Morales, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Los tres van a estar hablando con los empresarios, pero sé que lo que a vos más te interesa saber es el tema de la dolarización. Exactamente. Fue el tema principal del que habló Javier Milei con los empresarios, porque dijo, ¿de qué voy a hablar? Dice, bueno, los empresarios o los economistas no entienden lo que es la dolarización. Yo les voy a explicar. Bueno, lo que me dicen a mí los empresarios es que no resultó muy bien esa explicación, porque, en primer lugar, decían, Milei parece más un candidato a ministro de Economía que un candidato a presidente. Estuvo muy enfocado solo en ese tema, y cuando se les quería repreguntar, Milei hablaba de la teoría académica, de que él va a conseguir la forma de, por ejemplo, cuando se dolarice la economía, es decir, cuando haya un tipo de cambio donde todos esos pesos que andan en circulación, uno va a poder ir al banco y obtener dólares a cambio. Ahora, Sofía, más allá de cuál haya sido el resultado en ese público tan particular, que son los decisores de inversión, en muchos casos, Galperín, Elstein y tantos otros, ¿estaban interesados en la dolarización porque ven más verosímil a partir de las encuestas y a partir de lo que se está conociendo que el efecto Milei termine generando una dolarización de hecho, más allá de que pueda ser un programa de gobierno? Bueno, acá los empresarios, como bien decís, están más al tanto de lo que funciona y no en la economía, y ven difícil aplicar una dolarización en este contexto en el cual sobran pesos y uno mira el balance del Banco Central y no tiene dólares genuinos. Bien. Entonces había mucha intriga de cómo lo va a aplicar. Ahora, en verdad, creo que más allá de la dolarización era, bueno, veamos cómo anda Javier Milei, que va creciendo en las encuestas, y lo querían probar más como candidato político, candidato a presidente. Por eso es que llamó la atención de que Milei no saliera del eje de dolarización, no aprovechara la ocasión para salir del foco económico y por ahí hablar de otros temas que abarque más en lo político, o cómo va a ser él para,
si gana el día de mañana, llevar adelante las reformas. Sofi, ¿y pudiste tantear ahí qué se decía al respecto de esta corrida del dólar hoy, de la suba del dólar blue, de los dólares financieros? ¿Qué se comentaba en las mesas de café allí? La pregunta siempre es cuando uno le dice ¿qué les parece esta suba del dólar? Siempre se preguntan cómo es que el dólar no subió antes. Recordemos que los empresarios se anticipan y ven que la situación económica es muy frágil y que un dólar a 420, a 415 sigue estando barato en comparación con lo que estuvo, por ejemplo, el dólar de crisis de Martín Guzmán. Sí, es verdad que no estamos en crisis, no. es cierto eso, pero sin embargo hay todos factores o explicaciones más de que el dólar siga subiendo, de que el dólar baje. Por ejemplo, el dato de inflación del mes pasado y bueno, los rumores que vos decías, lo que el fondo le exige al gobierno, le exige por lo menos más ajuste fiscal y algún cambio en política monetaria, que eso todavía no lo vemos que lo vayan a aplicar. Bueno, y Massa, ¿qué imagen podés recoger de Massa allí? No, la verdad que de Sergio Massa no se habla. Sergio Massa va a estar recién por la zona sur, digamos, va a estar en Neuquén el jueves en el coloquio de IDEA, pero hablando de temas energéticos, que tal vez es la única buena noticia que tiene hoy el país, que es la producción de petróleo y gas y energías renovables. Pero acá no se habla de Massa, sí se habla de qué puede llegar a pasar si Massa da un paso al costado. Bueno, a eso me refiero. Eso sí preocupa. Porque hubo un momento en que los empresarios levantaron alguna expectativa el año pasado. Ahora están más preocupados por el efecto político que pueda dejar Massa si se va. Y acá lo que ven es que si Massa se va, ¿quién asume? Esa es la pregunta, no por ahí Massa en sí, sino es quién puede reemplazar a Massa. Si Massa, que venía con volumen político, que tenía esa espalda para llevar adelante las reformas, para ajustar, para bajar el déficit, no lo logra hacer, bueno, ¿quién puede venir detrás de Massa? Le temen al vacío político. Es la gran político. Duda. Claro, le temen al vacío político. Porque vos mismo sabés que una hiperinflación, una de las razones principales para que haya una hiperinflación es que no haya debilidad política. Entonces, si Massa se va, que cuenta hoy con el apoyo mismo de la Cámpora para hacer los ajustes que debería hacer, bueno, entonces, ¿quién va a venir? Ahí es el tema. Ellos creen que la hiperinflación hoy no es un escenario base, pero esa probabilidad de cero que había hace unos meses, bueno, va creciendo. Obviamente no hay un escenario de hiperinflación, pero ¿qué pasa si Massa deja el Ministerio de Economía? Claro. Bueno, esa es la gran pregunta. Sofi, espectacular. ¿A qué hora primero habla Morales, después habla Rodríguez Larreta? Primero habla María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, que vino con Hernán Lacunza. Hernán Lacunza se queda también para la cena que va a estar hablando Horacio Rodríguez Larreta. Y Gerardo Morales vino con Eduardo Levillellati. Cada candidato viene con su economista para explicar a los empresarios y ver el panorama futuro. Si la ves a María Eugenia Vidal, preguntale, porque nadie logra entender qué quiso hacer con su propuesta de bajar a todos los candidatos. Ya, por supuesto, todos le dijeron que no, pero no entendemos de dónde sacó la idea. O en todo caso, ¿para qué? Acá en el equipo de Bullrich hablaban con malicia, decían que ella está preparando el terreno para dar su propia baja de la candidatura. Decían el equipo de Bullrich con un poco de malicia. O sea, la mejor manera de esconder un elefante es llenar de elefantes las calles Florida. Mejor no lo pudiste haber dicho. Gracias, Sofi. Genia total. Que esté muy bien. Estamos muy atentos. Ahí está, Sofía Diamante, colega enviada especial allí al foro de Yao Yao. Qué bonito. ¿Vieron? Sí, qué lugar. Qué lindo lugar para estar. Linda época, además. Ráfagas de 70 kilómetros por hora, un viento bárbaro, pero estás adentro del Yao Yao. Con el fuego. Te sentís, bueno, por un minuto te olvidás de las cosas que pasan por acá. Pero no nos olvidamos. A esta hora, se puede decir, estoy leyendo, dice La Nación, el Blue alcanzó los 418 y el MEP atraviesa la barrera de los 400, el dólar bolsa. ¿Es cierto que no se puede aplicar la dolarización? De ninguna Se lo manera. digo al autor del libro La dolarización. Claro. Respuesta cantada. Es como una pregunta ociosa. No, de ninguna manera. Creo que es absolutamente factible. El tema es una decisión política. Pero los empresarios no creen. Bueno, no creen que se pueda. Los empresarios tendrán una visión que cada empresario puede tener una visión distinta. He tenido la suerte de estar con distintos empresarios y muchos primera línea y muchos están desesperados por un proceso de dolarización y una estabilización definitiva de la economía sin inflación y compitiendo de igual a igual, que es la única manera que la economía argentina crezca. Porque cuando uno ve lo más grave de que esta suba del dólar y la inflación, es que volvemos al salario real del 2007. O sea, llevamos 15 años
en términos reales perdimos absolutamente todas las posiciones contra América Latina de pobreza, de salario real, de educación, etc. Entonces, volviendo, es una decisión política. Dólares sobran. 177.000 millones de dólares exportó Argentina en 2 años. Por información de Ciara, no es que la digo yo, el campo exportó por más de 107.000 millones de dólares durante la gestión de Alberto Fernández. El sector privado, muchos de estos empresarios, acumulan más de 350.000 millones de dólares. En alguna parte del mundo. Y muchos en la Argentina, nada más que no la destinan a economía real. Solo el dólar soja nos hizo perder 11.000 millones de dólares que con un tipo de cambio flexible o de equilibrio podrían haber ido a reserva. Entonces, dólares hay, no es una decisión política. Bien, ya volvemos, Alfredo. Más temas. A ver, en la política, ¿qué se dice?